Este sábado se cumple pues un año más del terremoto que ocurrió pues en el 2007 en Ica y Chincha. Han pasado 13 años. La pregunta es, ¿el Perú, el país, está preparado para hacerle frente a otro suceso de esta magnitud que pudiese ocurrir? Pues para eso vamos a hablar con Arturo Liza Ramírez, especialista en gestión de riesgo de desastres de PREDES. ¿Cómo está, señor Liza? Bienvenido a Central de Informaciones. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. ¿Cómo estás? Se hablaba, señor Liza, de un silencio sísmico, ¿no?, de más de 270 años. La pregunta es, ¿qué zonas del país, digamos, tienen un mayor índice de riesgo si es que ocurriera, Dios no quiera, pues un terremoto? Bueno, en los últimos estudios que se han hecho, se ha determinado que la zona central del país es la que tiene este silencio sísmico. Han habido movimientos sísmicos en el norte, en Ancash, en el sur, Ica, pero el último sismo ocurrido en Lima ha sido en 1974, pero el de mayor intensidad fue hace casi 270 años, como mencionas. Ahora, es la zona litoral, ¿no? Litoral, perdón, del país donde ha ocurrido, se ha presentado mayor incidencia de sismos. Arequipa, Ancash, sí, ¿no? Justamente relacionado a la placa sudamericana, ¿no?, a la falla sudamericana, entonces, que generan los mayores eventos sísmicos ocurridos en nuestro país y en toda Sudamérica, ¿no? ¿Y qué pasa con la zona oriental, señor Liza? Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín. ¿Todavía ellos tienen un menor índice a comparación del litoral peruano? Lo que pasa es que en esas zonas las ondas sísmicas tardan mucho más en llegar, al ser poblaciones ubicadas muy distantes a la costa, las intensidades son mucho menores. Sin embargo, han habido movimientos sísmicos por fallas geológicas locales que se han generado destrucción, como en el caso de Rioja en el año 93 o de Lamas en el año 2005, en la región San Martín. Ahora, en temas de regiones, entonces la zona central, digamos, es de las más perjudicadas si es que habría un sismo o un terremoto. Pero a nivel de Lima metropolitana, ¿cuáles son los distritos, digamos, con mayor riesgo, señor Liza? Bueno, en el escenario de riesgo por sismos que ha elaborado el CENEPRED, ha determinado alrededor de 17 distritos que están, mejor dicho, que están en muy alto y alto riesgo. Y entonces ahí está Villa El Salvador, Los Olivos, Ate, Ancón, Chorrillos, Lurín, San Juan del Lurigancho, La Molina, entre otros. Y en el caso del Callao, Ventanilla y Mi Perú. Le comentaba, señor Liza, que está disperso, no es un foco de repente en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, es en cualquiera de estos distritos que lidera, pues Villa El Salvador, Los Olivos, luego nos vamos a Ate, Chorrillos, Lurín, Ancón. Sí, tiene que ver mucho por el tipo de suelo también. Las características del suelo va a permitir las aceleraciones sísmicas. Villa El Salvador, porque ser un terreno arenoso, las aceleraciones sísmicas son mucho mayores. Pero los daños se presentan no solamente por el movimiento sísmico, sino por las características de la vulnerabilidad. La infraestructura, la construcción de las viviendas, los servicios básicos, etcétera, son los que generan los daños y las pérdidas. Ahora, ¿cómo promovemos pues la cultura de prevención? Porque si es algo que se critica pues a la gestión pública, es que siempre salimos cuando ya pasó un suceso, cuando llegó el fenómeno del Niño, cuando ocurre un terremoto o cuando pasa cualquier otra cosa, digamos, de factores externos, ¿no?, como sucesos naturales. Y luego recién, pues el gobierno, el gobernador, el gobierno local, regional, incluso el gobierno central sale por la ventana a ver cuáles son los resultados. ¿Cómo hacemos para promover la cultura de prevención, señor Liza? Es un reto también importante. Sí, en los últimos años se ha venido fortaleciendo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Dentro de este sistema tenemos dos instituciones, como el CENEPRED y el INDECI, que promueven mucho los procesos de la gestión de riesgo de desastres. En el caso del CENEPRED, la estimación del riesgo, la prevención, la reducción del riesgo y la reconstrucción. Y en el caso del INDECI, la preparación, la respuesta y la rehabilitación.
Lo que se busca primero es conocer la información de los riesgos a través de estudios. Se han hecho estudios en diferentes distritos de Lima, algunos en colaboración con el CISMID. Algunas organizaciones como la nuestra también han desarrollado estudios. Por ejemplo, en el caso de San Juan de Miraflores, de 3.600 manzanas aproximadamente, 1.110 manzanas están entre muy alto y alto riesgo. Y entonces, a partir de ese conocimiento, se debe considerar una serie de medidas de reducción de riesgos, también de preparación para estar atentos o en capacidades para poder responder de manera eficiente en caso de que ocurra un evento. ¿Y estamos listos o tenemos todas las capacidades puestas, señor Liza? Porque revisaba yo la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, que es la página de consulta amigable, y el año pasado, en temas o el presupuesto de prevención de desastres, se ejecutó el 66% del presupuesto, el año pasado, y este año, a lo que va, pues estamos en agosto, julio, 22%. ¿Cuán importante es la capacidad de las autoridades regionales y locales en este tema? Sí, una de las debilidades que se tienen es que los gobiernos locales todavía no han interiorizado la importancia de la gestión de riesgo de desastres. ¿Esto por qué? Porque esto permite ayudar a la planificación del desarrollo. El riesgo se construye de manera social, no solamente es el peligro. Tiene que ver con las condiciones que nosotros vamos construyendo en el proceso que vamos planificando el territorio. Y muchas veces se construye infraestructura que luego vienen a colapsar a partir de los eventos, ¿no? Hemos tenido los ejemplos de los puentes en el río Rima. Claro. Entonces, lo que se debe hacer es incorporar la gestión de riesgos dentro de la planificación, la formulación de los proyectos para que de esta manera aseguren que la inversión pública sea sostenible en el tiempo. Pero la otra importancia de la implementación del presupuesto debe estar orientado al fortalecimiento de las capacidades de las poblaciones, que son los que primero deben actuar en caso de que ocurra una emergencia. Porque si pensamos que va a haber una emergencia de gran magnitud en Lima, para que las autoridades responsables de la atención de la emergencia sin primera respuesta, como bomberos, policía, salud, van a tardar en llegar a las zonas de mayor impacto. Entonces la población tiene que tener las capacidades suficientes para salvar la vida evacuando, pero también para poder sobrevivir los primeros horas o días de la emergencia hasta que llegue la ayuda. Entonces, invertir en fortalecer capacidades de la población permite que exista una respuesta más eficiente en cada distrito, y eso es responsabilidad de los gobiernos locales. Por supuesto, quien está más cercano pues a la gente, al vecindario, al barrio, pues son los alcaldes, ¿no? No solamente en Lima, sino también de los pueblos pequeños que existen a nivel nacional. Así es. Ahora, ¿cuánto ha invertido Predes, señor Liza, en temas de estrategias de implementación para la prevención de desastres? Bueno, nuestro proyecto, el que estamos desarrollando en este momento y que está justamente por terminar, lo iniciamos a finales del 2018. Firmamos un convenio con la municipalidad en el año 2019 y hemos desarrollado estudios de diagnóstico de riesgo distrital, pero de un sector crítico de alto riesgo que es Nueva Rinconada, en Pamplona Alta. Nuestro proyecto aproximadamente ha ejecutado $600.000 de inversión en fortalecer capacidades, formar voluntarios, equiparlos, equipar un centro de operaciones de emergencia en el distrito, pero también implementando medidas de reducción de riesgo. Algunas de ellas a nivel comunitario, con el apoyo de la población, y otras obras demostrativas, como muros de contención o muros de protección, que deberían ser replicados porque son elaborados a partir de un estudio y la elaboración de un expediente técnico. Entonces, estas obras se han entregado ya a la municipalidad, y la municipalidad ha sido la que ha venido acompañando, supervisando y ayudándonos a implementar este proyecto, que justamente a finales de este mes termina y que vamos a presentar los resultados justamente el día 15 a través de un webinar. Señor Liza, para terminar con una cifra que es lo que a veces llama la atención, las cifras económicas, por cada dólar que invertimos en prevención y gestión, ¿cuánto nos ahorramos en el tema de emergencia? La relación entre la prevención y la respuesta a la emergencia está entre $1 en la prevención y $10 en caso que no hayas hecho prevención. Eso quiere decir que por cada dólar que yo invierto estoy ahorrando $10,
¿no? En caso ocurra una emergencia. ¿Por qué? Porque esto me ayudaría a evitar daños futuros. Por supuesto. Y al invertir $1 en este momento me permite reducir Ahorrar. las condiciones que existen actualmente y esto no se puede materializar en el futuro, ¿no? Clarísimo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Arturo Liza Ramírez, especialista en gestión de riesgos de desastres de PREDES. Importante la labor que le corresponde a los gobernadores locales. Él mismo ha mencionado, todavía no interiorizan pues la cultura de prevención. Ojalá también lo puedan hacer de aquí en adelante. Con esta información nos vamos ahora a un corte, pero primero lo dejamos con la noticia positiva de nuestra compañera Tatiana Alemán.